Hola, nuevamente, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Muy bien. A ver, oigo, aunque aquí son más poquitos, oigo más acá, más energía. A ver, ¿cómo estamos? Eso. Gracias, Leo, por ayudar a balancear aquí un poco esa energía. Y bueno, pues hoy aquí estoy con mucho gusto, ¿verdad? Viéndolos, abrazándolos antes de irme a mi sabático, que estoy muy emocionada y les agradezco mucho el apoyo, oraciones y el apoyo material y bueno, y todo este entusiasmo que va y viene de uno lado y del otro. Entonces, mil gracias a todos. Y yo les dije que me iba a llevar sus oraciones, entonces les voy a pedir que quien quiera poner alguna oración lo ponga en la cajita de las oraciones y yo lo voy a recoger más tarde, así que ya sean nombres o sean peticiones y se van a ir conmigo en mi peregrinar. Igual también cuando termine voy a estar ahí en la línea de la puerta para darles un abrazo, así que muchas gracias. Y bueno, pues hoy el tema es Dios es mi fuente. Ya que nos suena, pues ya casi las chicas, el equipo musical, pues nos dieron la plática, ¿verdad? De alguna manera. Pero suena algo así como una afirmación, ¿no? Como esas afirmaciones de prosperidad que hacemos para ir creyendo, irnos alineando con esa conciencia de Dios. Sin embargo, hoy los quiero invitar a que vayamos más profundo, a que realmente abran su corazón y su mente y vean de qué manera nosotros podemos mejorar o de qué manera nosotros podemos profundizar en esto de que Dios es mi fuente. ¿Verdad? Porque Dios es mi fuente y lo podemos ver de muchas maneras, ¿verdad? Podemos ver la fuente allá afuera y que yo voy y agarro de mi fuente, ¿verdad? O que yo soy parte de esa fuente. Y bueno, ¿alguien aquí tiene problema con la palabra Dios? ¿No? Porque bueno, en la siguiente parte de la comunidad, ¿verdad? A veces hay personas que de repente por circunstancias de la vida o de cómo crecieron o de la imagen de Dios que se les presentó, pues hay esa herida a veces de la palabra Dios. Entonces, bueno, pues me alegra que nosotros estemos en armonía con esa palabra que al final de cuentas es corta para la definición de lo que es Dios. Y vamos a hacer un poquito un recorrido por la teología, un recorrido corto teológico. Entonces, en la teología tradicional, representada o desarrollada más bien por Tomás de Aquino y por Agustín de Hipona, nos dice que, bueno, que Dios es omnipresente, porque todavía nos habla de un ente, omnipresente, omnisciente, omnipotente, muy bien, eterno y también infinito, ¿verdad? Entonces que Dios es el creador y sustentador. Hay otra teología que se llama teología apofática y esta teología dice que Dios es tan trascendental que no se puede contener en una definición. Entonces también esta teología se llama de la vía negativa porque más bien, por ejemplo, dice que si nosotros decimos que Dios es amor, dice que Dios es amor, pero Dios no es el amor como el humano lo define. Dios no es la bondad como el humano lo define. Porque Dios, ¿verdad?, no se puede contener, es tan grande que cualquier definición humana pues le queda corta. ¿Cómo ven? O sea, Dios es más grande que todo eso. Y después tenemos, ¿verdad?, la teología personalista o personal, donde decimos que Dios es una persona, que Dios siente, que Dios nos escucha, que Dios nos ve, que Dios nos pide algo y que normalmente esta visión pues la vemos en algunas tradiciones cristianas, en el judaísmo y en el islam. Y entonces vemos ese Dios personalista. Y en Unity definimos la palabra Dios, de acuerdo a la palabra reveladora, como lo siguiente: como el Todopoderoso, el Creador, el gobernante del universo, el infinito, el eterno. Dios no es una persona, sino un principio, es la verdad subyacente e inmutable. Dios como principio es el bien absoluto expresado en toda la creación. Y en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, nos dice que cuando nosotros sentimos a Dios en su esencia y en su espíritu, nosotros podemos sentir la unidad de Dios.
Entonces aquí viene esa invitación a ver a ese Dios dentro de nosotros, a esa fuente que en realidad viene siendo el origen, o que una fuente es ese manantial inagotable que siempre está proviendo como dentro de nosotros. No la fuente que vamos a ir o la fuente que a veces prenden y a veces no, sino estar en esa unidad, vernos relacionados con Dios. Y desde ahí sí podemos, o sí, de alguna manera podemos hablarle a Dios desde esa persona, pero desde que lo estoy sintiendo dentro de mí, más cerca, ¿verdad?, del aire que respiro, desde ese Dios que me respira. Ese es el Dios personal que nosotros tenemos en Unity, no el Dios que está afuera, sino desde esa unidad que yo siento, desde esa unidad que nos habló muchísimas veces Jesús y que nos decía, mi Padre y yo somos uno, como Él le oraba al Padre. Yo los invito, para esta semana les voy a dar tarea, porque les está dando tareas últimamente y espero que estén muy juiciosos haciéndolas, que lean, ¿verdad?, el libro de Juan. Es un libro, bastante bonito, bastante metafísico, los evangelios de la Biblia. Y cuando realmente se ponen a verlo o a leerlo con este corazón abierto, se dan cuenta que todo el evangelio habla de la unidad. Dice, por ejemplo, le pide al Padre, por aquellos que me has enviado, te pido que sientan la unidad, como la unidad que yo tengo contigo. Entonces esa invitación para que todos seamos uno, no es somos uno aquí, sino somos uno, de arriba, abajo, de un lado al otro. Esa es esa profundidad que a veces suena, ¡ay, somos uno! Pero ¿cuánto yo estoy alineado con esa fuente? Esa fuente requiere práctica, ese origen requiere práctica. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuánto realmente nosotros lo encarnamos? ¿Cuánto realmente nosotros sentimos que pues sí somos a imagen y semejanza de Dios, o cuánto se nos queda allá afuera? Hemos hablado también de que Dios es inmanente, por lo tanto, la huella de Dios vive en nosotros. No la adquirimos por fuera, no la adquirimos porque nos hicieron el favor, sino venimos con ella. Ya está dentro de nosotros, porque Dios como inmanente se encuentra en absolutamente todo y por lo tanto está en nosotros. Pero nos toca a nosotros hacernos conscientes de esa huella digital, hacernos conscientes y abrirnos a esa conciencia, para desde ahí nosotros poder experimentar esa unidad. Desde ahí nosotros podemos realmente decir, Dios es mi fuente, pero Dios es mi fuente, yo estoy contenido en esa fuente, no estoy separado de esa fuente. ¿Sí? Vamos, ¿me siguen? ¿Me siguen o no? ¿O me regreso? A medida que nosotros nos vamos, de alguna manera vamos desarrollando esta relación con este origen, con esta fuente, también nuestra responsabilidad es mayor. Dios siempre se está expresando, nosotros no podemos verlos con nuestros ojos físicos, pero nosotros podemos verlos a través de sus manifestaciones y sus expresiones. Así lo podemos ver en las manifestaciones de la naturaleza y también a través de las expresiones de Dios en nosotros. Hablábamos hace unos momentos, ¿verdad?, con Adriana y con Ricardo acerca del arte, por ejemplo, ¿no? Que podemos darnos cuenta que muchas veces, hay estas obras que fueron inspiradas por Dios que nos mueven, que son momentos, la musa no está afuera, ¿verdad?, está dentro, que por allá me va a bajar la musa. No, son unidades con ese ser, con esa fuente que nos llena de ideas, de inspiración, de creatividad. La creatividad es una de las expresiones de Dios, donde nos da la oportunidad de crear así como Él crea y de poner, ¿verdad?, afuera en expresión
ese canal que nosotros somos cuando nosotros estamos en esa unidad con Dios. Y el arte, no estoy hablando del arte nomás de pintar ni de las culturas, sino el arte de todo lo que viene de la creatividad, que puede ser cocinar, que puede ser cantar, que puede ser muchas otras cosas. Incluso, ¿verdad? El arte incluso de hacer sentir bien a alguien también es un arte. El arte de poder estar presentes, el arte de acompañar. Si nosotros lo hacemos desde ese lugar, entonces eso se potencializa. Nosotros nos volvemos parte de esa fuente y nosotros entonces somos canales de ese origen, de ese Dios. En la tradición antigua relacionamos mucho la figura de Dios con la figura del Padre, porque, bueno, históricamente el Padre era el proveedor, el Padre era el que protegía. Ya hoy en día, pues, hombres y mujeres entramos a ese rol por igual, pero también de ahí viene esa alineación con el Padre, con esa presencia que yo sé que me va a proveer, que yo sé que me va a cuidar, que yo sé que va a estar ahí en todo momento. Y en nuestra realidad no siempre es fácil, porque no siempre es fácil, ¿verdad? O sea, vienen los desafíos de este mundo de la forma, y ahí es donde viene la invitación más buena a poder cultivar esa presencia, a poder llamar a esa presencia, a poder estar ahí. En los últimos meses me he dedicado a hacer ese experimento o no experimento, sino más bien de esa práctica o ese compromiso conmigo de estar en la presencia, de Dios, o de poder estar, que Dios sea mi primera palabra, como se lo dije en la última charla, que Dios sea mi primer pensamiento y que todo venga de ahí, que todo se origine de ahí. Y no quiere decir que soy una santa, tampoco, pero es la intención de donde viene, que todo venga de ahí. Y hace 8 días me pasó que tenía un problema que he estado lidiando, que por fin ya se despejó, pero estaba con esa ansiedad que ya saben, suéltalo, ¿no? Oímos ahí hoy a Ricardo, suelta la almohada, pues no, yo no la podía soltar. Ella, porque tenía esa mente compulsiva que uno dice, suéltalo, ¿verdad? Pero pues no, pues ahí está, necia ahí. Entonces dije, bueno, ok, me abro a ver la bendición en esta situación. Hasta con rima me quedó, dale y dale. Dije, ahorita agarro mi afirmación, porque dentro de cada situación, si yo estoy en esta unidad, si yo llamo a la unidad, entonces voy a poder traspasar esta densidad que estoy viendo. Esto que estoy viendo que me está tosigando, que tengo aquí a mi mente compulsiva, dale, dale, dale. Entonces ya hice mi afirmación y ahí estoy hasta que me quedé dormida, entonces ya me funcionó, ¿verdad? Entonces yo me abro a la conciencia de Dios, que yo pueda ver la bendición en esta situación, ya para poderme tranquilizar. ¿Por qué? Porque mi mente, pues por supuesto quiere resolver y encontrar la manera de resolver en ese momento, porque a veces uno es resolvedor. Pero bueno, toca entonces recordarme esa unidad. Entonces ya me tocó, bueno, pues sigues practicando, pues órale, ahorita es el momento de hacer esa unidad con Dios, esa unidad con el Padre, que aún en medio de estas circunstancias yo voy a poder afirmar la presencia de Dios en este momento, la salud de Dios, la vida, la fuerza, el poder, la justicia, lo que esté necesitando en esta situación. Aunque mis ojos no lo puedan ver, pero yo acudo a esa huella de mí que se puede unir con el Padre y clamo, afirmo la verdad de lo que es. Y aquí nosotros le llamamos también a esta parte, la parte crística, a esa huella que hablamos de la emanencia de Dios en nosotros, a la huella que está ahí. ¿Cómo podemos conectarnos? Hacernos conscientes de esa conexión, que está ahí. Y siendo hijos de Dios y teniendo todas estas
cualidades de creatividad, de que también nosotros podemos ser expresiones, que también nosotros podemos ser poderosos, podemos manifestar grandes cosas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos seguimos sintiendo pequeños? ¿Se imagina por qué? A ver, pistas. ¿Por qué nos seguimos sintiendo pequeños? Bueno, sí, porque a veces nuestra mente nos dice lo contrario, pero aparte porque las constricciones de este mundo son muy limitadas y nos identificamos con la falsa identidad del mundo. Y mucho más ahora, ¿verdad? En estos días que lo único que vemos es media social, pues es muy fácil irme a ver todo lo que me falta, a pensar que lo que yo soy es la imagen que yo veo en el espejo, tal cual, y a la primera que critico, con quien me comparo, o me dejo también llevar por lo que el mundo opina de mí. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan dónde nosotros ponemos nuestro poder? O sea, díganme la lógica. No podemos poner nuestro valor en los demás humanos, en las otras personalidades. Tenemos que ir a esa parte divina y recordar que somos hijos de Dios, que estamos conectados con Dios, y ir a ese lugar donde está la verdad de nuestro yo prosperador, de nuestro yo eterno. Y desde ahí entonces sí, ya está la invitación a ir a la prosperidad. Y entonces sí, ya podemos decir, Dios es mi fuente, porque yo ya estoy conectado, porque estoy practicando esta unión con mi Padre. Cuando yo sigo practicando, pasa lo que le pasaba a los místicos, que dedicaban muchísimo tiempo a esto y entonces hacían esos milagros, no tenían esos momentos ajá en su conciencia de prosperidad y atraían lo que necesitaban. Porque si yo soy hijo de mi Padre, todo lo de mi Padre es mío. Y Dios no está separado de lo material. Hablamos de que todo lo que en este mundo se expresa viene de Dios. Que también hemos aprendido, esto es de Dios y esto no es de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, el dinero, no, pues eso no es de Dios. ¿Cierto? No lo vemos como energía normalmente, aunque aquí, bueno, ya hemos platicado muchas veces de eso, de que es simplemente la energía que se necesita. Y si yo estoy en esa unidad con mi Padre, puedo pedirle lo que estoy necesitando para vivir mi experiencia que estoy teniendo, sea tanto material, como emocional, como psicológica, como lo que yo esté necesitando para la experiencia que estoy viviendo, porque me corresponde. Con esa asertividad, con esa seguridad, porque ya está dado. Es más bien me estoy abriendo a esa conciencia, es más bien me estoy conectando con esa conciencia. Y esa conciencia me conecto, como les comentaba, con perseverancia. Con perseverancia. Las afirmaciones, las oraciones se hacen con perseverancia hasta que se las creen, hasta que se encarnan en nosotros. Entonces, por eso es que a veces, pues sí, la afirmación suena muy bonita, y verdad, Dios es mi fuente, Dios es mi fuente, me fui a mi casa y pues nada que me funcionó, ¿verdad? Mara Fillmore nos decía de esta unidad, de practicar esta unidad con Dios, que ellos se dedicaban a sentarse ahí una hora, o Charles Fillmore se sentaba como 5, ¿verdad? O sea, ese era su trabajo. Y él incluso decía, antes de que le lea esto, que se iba a los headquarters, ¿verdad? O sea, a la matriz, o sea, a la fuente, era otra manera de llamarle. Me voy a la sucursal principal a ver a mi jefe, ¿verdad? A ponerme ahí al contacto con mi jefe, a recibir el comando y lo que tengo que hacer de mi jefe. Así que es un planteamiento. Y Mara Fillmore también, como saben, ella también tuvo curaciones, pues no espontáneas, porque fueron con alineación. O sea, los milagros llegan a través de que nosotros cambiamos nuestra conciencia y nos abrimos en conciencia. En un párrafo de Mara Fillmore me encontré esto,
que describía un poquito de esta unión o de practicar esta unión con la presencia. Esta iluminación se fortalece mediante una identificación sincera y constante con la conciencia de Cristo Jesús, su humildad, su obediencia y su dominio espiritual sobre los elementos para disolver, transformar y renovar dichas creencias. Mientras exista en el subconsciente la memoria y los hábitos de pensamiento, algo que no esté en armonía con la verdad, Dios como el bien, la única presencia y el único poder en todo y a través de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos en nuestra conciencia todos esos pensamientos limitantes, todos esos techos mentales en los que tenemos que pedir que se disuelvan. ¿Sí? A través de esa práctica de la presencia es donde nosotros pedimos que se remuevan, afirmando entonces la verdad de lo que es. Y poco a poco, cuando nosotros vamos realmente haciendo el ejercicio de unificación con Dios, de comunión con Dios, de sentir esta presencia, de abrirnos en conciencia, empezamos a ver ese tipo de cosas que antes consideramos milagros, pero que son naturales. Nos damos cuenta que se remueven las cosas, que los problemas se facilitan. Y se los digo porque mi propósito de estar practicando la conciencia, ahora sí que con más conciencia y con más perseverancia, pues era poder hablarles de esto mismo, porque no me voy a poner a hablarles de algo que no he practicado. Entonces yo decía, bueno, pues estas personas, ¿verdad?, de antes, de hace 100 años, todos estos pensadores como Emmett Fox, como Ernest Holmes, como Charles Fillmore, pues dedicaban tiempo a esto. Y así como decía Charles Fillmore, ¿verdad?, voy primero con mi jefe y voy a dedicar tiempo allí. Entonces, desde ahí tenemos pues esta invitación de que cierto es que Dios nos ha dado todo, pero Dios es activo, Dios es movimiento, Dios es fuerza, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es un verbo que está en constante movimiento, que también pero nosotros requerimos de entrar en ese movimiento, de decir sí, de hacer algo, de practicar, de no quedarnos sentados, de también expresar, ser esos canales para los cuales Dios nos diseñó, esos canales por los cuales entra toda la afluencia de lo que es y de la sustancia divina. La constricción en la biología significa cuando algo se comprime, como las venas, como la plomería, ¿verdad?, los tubos. Entonces, si estamos en esas ideas limitantes de lo que el mundo dice que somos, nosotros estamos en esa constricción. Y pues ya inmediatamente podemos imaginarnos que estando con esa constricción, pues no va a fluir. Si nuestras venas, nuestras arterias, nuestra tubería está cerrada, pues ¿por dónde va a entrar ese manantial que es la fuente? Entonces, a remover la invitación. ¿Qué me dice esto a mí? La metafísica significa, ¿y esto cómo yo lo aplico? Todo esto suena bien, pero ¿qué me dice a mí? Así que esa es la invitación a ver qué está en mí, porque ustedes tienen todo. Ustedes son los hijos perfectos, amados, que Dios creó, para quien creó todo lo demás. La voluntad de Dios siempre para ustedes es la prosperidad, el amor, la confianza, no los problemas ni la inseguridad. Entonces, ¿están listos para recibir? Sí. A ver, sí, pues que se diga así convincente. Sí, claro. Y los voy a dejar con un poema de Hafiz que habla de este movimiento que es esta presencia, este Dios, Padre, Madre, Universo, todo aquello que no tiene definición y que podemos sentirlo cuando nosotros cultivamos esto. Dice: el Dios que solo conoce 4 palabras. Todo niño ha conocido a Dios, no al Dios de los nombres, no al Dios de los no debes, no al Dios que alguna vez hace cosas extrañas,
sino al Dios que solo conoce 4 palabras y las sigue repitiendo diciendo, ven a bailar conmigo, ven, baila. Que entremos al baile. Gracias. Los invito a que tomemos una respiración profunda y nos conectemos con esa fuente que significa nuestro origen, nuestro creador, Dios, Padre, universo. Aquello que es más que un nombre, aquello que es una experiencia. Aquello que me respira. Ese Dios que me recuerda que a cada segundo yo estoy recibiendo mi provisión, simbolizado en el oxígeno que nos nutre, que renueva nuestras células, que da energía a nuestros órganos. Y desde ahí recuerdo quién yo soy. Parte de esta creación. Parte del Creador y lo creado. Y que por lo tanto, todos los bienes de mi Padre me pertenecen. No porque tenga que ganármelos, no porque tenga que cumplir requisitos, sino porque estoy listo para recibirlos. Hoy recuerdo que estoy equipado para cualquier experiencia de aprendizaje que esté viviendo en estos momentos. Hoy dejo que mi mente se aquiete. Me permito dejar de resolver desde ese nivel. Y me centro en el corazón. Mi corazón que palpita el amor de Dios. Y puedo sentir esta emoción. A la que puedo darle una figura personal. Y escuchar en cada latido, te amo. Estoy contigo. Y te recuerdo que tú y yo somos uno. Y que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Yo te supliré. Yo te consolaré. Yo te sanaré. Los invito a sentirlo, a encarnarlo, a afirmar la vida de Dios en ustedes. En la forma que lo esté necesitando, pueden afirmarlo.
Afirmamos la sabiduría de Dios en nosotros. El amor de Dios en nosotros. La plenitud de Dios en nosotros. La provisión material de Dios en nosotros. Las ideas prosperantes en nosotros. Y al continuar respirándolo, encarnándolo, nos conectamos con el sentido de gratitud, dando gracias. Gracias porque somos herederos de Dios. Poco a poco respirando esta herencia, esta grandeza, esta plenitud, nos vamos llevando a nuestro cuerpo. Nos vamos recargando con fuerza y energía, con la vitalidad de Dios en nosotros. Vamos sintiendo nuestros brazos, nuestras piernas, regresando a este momento. Respiramos profundo. Cuando estén listos, pueden abrir sus ojos.